Buenas tardes, buenas noches. Continuamos hoy, domingo 21 de noviembre de 2021, nuestro estudio. Bueno, sí, 21. Ya no sé ni el día que vivo. El estudio del compendio de la doctrina secreta de HPB, hecha por Humphrey y la otra hermana, en la página 160, interior 130 o 128, ¿no? Sí, no, 130. En el párrafo que dice, quizás lo anterior. Pasamos entonces a compartir pantalla. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Ustedes recordarán lo último que habíamos leído de HPB en un comentario que ella resumió sobre las fuerzas fojáticas, sobre los polos, sobre sus expresiones y las propiedades de la casa, que va, como ustedes saben, de lo más alto, de lo más sutil, al éter, que ya lo pone entre paréntesis, que son sus niveles más cercanos a nuestro plano físico, que era lo mismo color que sonido. Y entonces ella cita del Vishnu Purana, que fue lo anterior a donde vamos ahora a continuar, el sonido es la característica del akasa y sus gradaciones que llamamos éter. Él genera el aire, cuya propiedad es el tacto, el cual por fricción se convierte en productor de color y de luz. Hasta ahí esa cita. Recuerden, claro, que los Vishnu Purana, como aún los mismos Upanishads y otras escrituras de la India, al tener que ponerse para el público, pues tienen sus velos y que por eso vienen tantas interpretaciones que a veces son acertadas, pero que sobre todo en las personas que no tenemos autoconciencia búdica o intuicional, como se le llama budi, aunque no es la intuición como la conocemos también aquí fuera de la espiritualidad, la psicología, etcétera, que tiene sus limitaciones de interpretación y que no la podemos tomar en un sentido tan superficial. Todos estos libros, pues si no se tiene esa facultad de Budi, pues puede dar origen sus velos, sus limitaciones de lenguaje, porque el lenguaje es una limitación de la mente, las palabras, etcétera, no son la realidad, pues puede dar origen a muchas de las interpretaciones erróneas que todo intelecto puede tener y que de hecho tiene. Y solamente ese ascenso espiritual nos irá a nosotros abriéndonos a lo que es más alto primero y la realidad total después. La realidad del espíritu liberado de toda limitación y por tanto de toda distorsión, liberado de todo velo. Y entonces por eso ella nos dice, quizás lo anterior será considerado como un disparate arcaico. Es decir, la tendencia de la humanidad de nuestros siglos, tanto del de ella 19 como el 20, como el mismo nuestro 21, por su falta de espiritualidad verdaderamente realizada, y muchos porque no tienen ningún interés en la espiritualidad porque creen que la materia es lo único verdadero, pues van a considerar que los antiguos nada más que tenían disparates, no solo por los velos que también indudablemente pueden confundir a cualquier ser humano, sino por
la incapacidad de estos seres de buscar, de tener una aspiración hacia su propio espíritu, que no distinguen, que no reconocen dentro de sí, y por personalidades que si son muy intelectuales, creen que ya tienen toda la sabiduría, toda la verdad, el conocimiento total de todas las leyes, y eso, pues, lamentablemente sigue predominando en una gran cantidad de seres humanos, o sigue siendo lo único que esos seres humanos consideran como verdadero. La materia de este plano, las leyes de este plano, y como es verdad que la humanidad ha ido avanzando, pues niegan que todo lo que sea o vaya más allá de eh, de estas leyes conocidas, pues que es falso. Sin embargo, como nosotros tenemos en nuestro tercer objetivo de la Sociedad Teosófica, que es el estudio de las leyes no explicadas de la naturaleza, que creemos que todavía son muchas, pues esas otras leyes no explicadas hasta ahora pueden ampliar el horizonte, primero del mismo intelecto, pero sobre todo de estos aspectos profundos que llamamos Buddhi, Atman, y el ser traspasar su personalidad, poderla vencer en su integridad como autorrealización del espíritu, y por ello saber mucho más que lo que las leyes físicas nos permiten saber. Claro, lo que todos los grandes seres que lo han alcanzado, tanto en la línea verdaderamente científica superior, como en la línea mística, como en la línea de grandes autorrealizados, que son uno con lo que las religiones llaman Dios, uno con la divinidad, que es una palabra más apropiada, porque no es un ser, sino la esencia de donde surgen los seres, pues nos dan el testimonio de que todo lo que ellos han ido descubriendo, aún ascendiendo a estos planos tan altos, tan divinos, a estas concepciones de la vida tan por encima de la vida material, siguen siendo leyes, y que el universo está regido por leyes, tanto la parte física que ya conocemos, como eso que todavía no hemos realizado, porque eso no se conoce, eso se tiene que realizar internamente en nivel de nuestra propia alma espiritual primero, y de nuestra más alta espiritualidad o divinidad manifestada después. Y eso es lo que nos va a ir convenciendo que de lo que hemos recibido en palabras, con velos, etcétera, de lo arcaico, de los antiguos, qué parte de eso puede ser verdaderamente una mala interpretación o una ya distorsión de la conciencia que puede acceder a esas leyes, o son expresiones como era muy y con ay, ¿cómo se leyes que han compartido con la humanidad hasta donde la humanidad puede alcanzarle, y que han compartido verdades, que han compartido leyes. Y entonces eso nada más que lo podremos saber por investigación, primero con nuestra conciencia actual, pero con la aspiración de elevarnos hacia lo más profundo de nosotros mismos, a conocernos a nosotros mismos y poder descubrir entonces por nosotros mismos en esos estados de conciencia trascendente estas leyes, primero en su amplitud más allá del nivel mental y después en su integridad como un ser autorrealizado, que se llaman los hombres celestes o los adeptos, los nombres no importan, o los santos o los místicos de las antiguas religiones, o los fundadores de esa religión, Cristo, Buda, no importa el nombre que les hayan dado, lo que importa es que fueron seres que llegaron a una conciencia que va más allá de la conciencia personal y aún más allá de niveles encerrados en la conciencia espiritual, pero todavía no la plenitud de la expresión de lo divino en la manifestación.
Así que habíamos visto también que decía, pero será mejor comprendido si el lector tiene presente, esto lo llegamos a leer, pero no comentarlo, las auroras boreal y austral, es decir, esas luces que salen cerca de los polos por esta combinación de los niveles de la atmósfera en esos lugares tan magnéticos y tan eléctricos o electromagnéticos, para hablar con mayor propiedad, que son los polos de la Tierra, las cuales tienen lugar en los centros mismos de las fuerzas eléctricas y magnéticas terrestres. Se dice que ambos polos son los depósitos, los receptáculos y manantiales a la vez, es decir, reciben desde lo que está más allá de nuestra tierra, pero a su vez ¿cómo decir? Lo redistribuyen o lo vuelven a procesar internamente y lo vuelven a manifestar como manantiales de estas fuerzas eléctricas y magnéticas y son a la vez receptáculos y manantiales estas fuerzas y estos lugares cerca de los polos y los mismos polos, como es natural, que es de la vitalidad cósmica. Es decir, estas fuerzas electromagnéticas son la misma expresión de la vida en el nivel cósmico y terrestre, que es en lo que ya nosotros llamamos electricidad, porque Fohan las ha, como dijéramos, utilizado y manifestado a través de nuestro planeta, que es parte de la manifestación, cuyo exceso habría hecho estallar a la Tierra en innumerables fragmentos largo tiempo a no ser por estas dos válvulas de seguridad naturales, polo norte, polo sur. Son válvulas de seguridad de estas energías, para que ellas no se desencadenen de una manera destructiva, sino que se mantengan en un equilibrio que les permita seguramente hacer sus funciones con respecto a la manifestación de vida, conciencia, reinos diferentes, etcétera, que es el objetivo de la manifestación no solo de la Tierra, sino de todo el universo, de todos los cuerpos que se expresan en el universo. El universo nada más que es vida, es expresión de esa vida a través de la sustancia y la interacción de estas fuerzas, sobre todo las electromagnéticas, las corrientes electromagnéticas. Y concluye esta parte. Al mismo tiempo es una teoría que últimamente se ha convertido en axioma, que el fenómeno de las luces polares, las auroras polares y australes, va acompañado y es productor de intensos sonidos a manera de silbidos, chirridos y estallidos. Es decir, que aún en el nivel físico, en las frecuencias que captan nuestros oídos, ello se manifiesta como sonido. Y recuerden que el sonido es una de las características o la característica fundamental de la formación de un universo consciente por la inteligencia de lo que llamamos un logos, que en griego es verbo, palabra, y que es la misma, vamos a decir, la misma denominación, el mismo epíteto que en antiguas religiones, desde el Evangelio de San Juan, el Génesis, etcétera, y Dios dijo, hágase la luz, es la frase que está en ambos, y otras más por el estilo. Es decir, que hay algo que es y que se percibe aún hoy en nuestra atmósfera como sonido, que es la característica por la cual la conciencia divina, que llamamos un logos,
por esa razón de que tiene una vibración que está relacionada aún con el sonido audible de nuestros oídos en el aire, que aunque no es audible fuera del aire, pero sin embargo, aún antes de que exista la atmósfera, la modificación del espacio en los niveles que llamamos sólido, líquido, gaseoso, que sería entonces la atmósfera, pues sin embargo cumple la función de sacar un universo de un estado inmanifestado, de una apariencia de nada, que la filosofía esotérica nos dice es el todo o el todo nada, nada como manifestado hasta el momento en que empieza un ciclo manvantárico, todo como totalidad de donde surge lo manifestado, pero en un estado de reabsorción en sí mismo. Y eso mismo son también las palabras simbólicas de las aguas del espacio, es decir, lo mismo que es aéreo es acuoso y después llega a ser sólido, etcétera. Es decir, se va diferenciando según surge la manifestación. Hasta ahí la loca sexta, y vamos a la séptima. Y nos da un mandato: haz tus cálculos, Lanú. Lanú, recuerden que es un discípulo, uno que está aprendiendo esta ciencia. Haz tus cálculos, Lanú, si quieres saber la edad exacta de tu pequeña rueda. Recuerden que una rueda es una cadena completa de 7 globos que tienen periodos de actividad y de reposo alternados durante 7 rondas, durante 7 encarnaciones de esa cadena, en que la vida va expresándose siempre, cada vez en grado de mayor evolución, y algunos reinos en mayor densificación en esa manifestación, que es lo que llamamos descenso o involución, incorrectamente traducida en algunas religiones como la caída, que es lo que ha dado origen a muchos dogmas lamentables para, vamos a decir, la comprensión de la parte de la humanidad que todavía no distingue entre los símbolos, las parábolas y la realidad, lo que es, como si dijéramos, los verdaderos hechos de el mundo manifestado. Así que después de estos cálculos, ¿no?, que nos mandan a hacer para saber la edad de nuestra cadena planetaria, su cuarto rayo es nuestra madre Tierra. Aquí simbolizan en un rayo uno de los 7 planetas que, como dijéramos, giran y que constituyen, desde el punto de vista de sus respectivas relaciones de densidad y de sutilidad, el de la mayor densidad en nuestra Tierra es el cuarto, porque los 3 que le preceden van de lo más sutil descendiendo hacia un nivel casi igual a nuestra Tierra, y nuestra Tierra lo único que es la más densa después de este descenso por 3 etapas. Los otros que van a seguir, porque si hay 4 y llegan a 7, hay 3 más que no hemos tocado, pues lo que hacen es sutilizarse pari passu, es decir, a la misma más o menos densidad, a la misma exactitud de los 3 de descenso, pero en orden inverso. A la Tierra le seguiría el que es inmediatamente anterior y menos denso, pero más cercano en densidad a la Tierra. Ese sería el quinto. El sexto sería casi igual al segundo, y el séptimo casi igual al primero, pero con la diferencia de que, como la vida y la expresión de la misma sustancia y materia en estos 3 de reascenso va de lo denso, excepto
es menos denso que la Tierra, pero que de todo lo demás es más denso, hacia lo menos denso en el nivel de donde comenzó la expresión de estos 7 rayos o 7 globos que constituyen nuestra cadena planetaria. Así que alcanza su cuarto rayo es nuestra madre, la Tierra. Ahí está el inciso A. Alcanza el cuarto fruto, el resultado, aquello de lo cual se está buscando que cumplan los reinos en esta determinada serie de 7 globos del cuarto sendero del conocimiento que conduce al nirvana. Si nosotros vamos y ya logramos los frutos del primero, segundo, tercero y cuarto fruto, es decir, cuarto resultado, ya tenemos el conocimiento que conduce directo al nirvana, es decir, a la liberación de la rueda de nacimientos y muerte, al retorno de la vida con toda la experiencia de las etapas anteriores y de su educción de sabiduría en 4 niveles de avance en el conocimiento, pues, y entonces se llega a poder entrar en lo que en el budismo se llama nirvana, que recuerden que hasta cierto punto, por comparativamente, el cielo o la beatitud celestial de los estados de conciencia de los que han sido, vamos a decir, se han perfeccionado como seres humanos y son llevados a la beatitud de la vida divina. Es decir, es un retorno a la divinidad de donde hemos salido y es por tanto la culminación del plan de evolución de este ciclo, de estos 7 globos que llamamos nuestra cadena. Y termina, y tú comprenderás porque verás. Es decir, es el conocimiento primero que conlleva la sabiduría que nos libera de las ataduras, porque mientras no conocemos totalmente, mientras no nos realizamos en la totalidad de las leyes del universo en que estamos manifestándonos, no podemos ver, no podemos realizar la totalidad de la conciencia de donde surgimos, la conciencia una en su estado que se llama nirvana, el océano de nirvana, y al cual retornamos. Por eso es una muy mala interpretación el concepto del nirvana que signifique aniquilación. Si fuera aniquilación, no podríamos haber surgido de esa realidad y no podríamos retornar, por tanto, por sabiduría a ella, porque hemos llegado a conocer lo que es necesario para descubrir ese estado de donde hemos surgido, pero al que retornamos con el conocimiento de nosotros mismos, que no teníamos antes de ese surgimiento. Y bueno, ella entonces toma esta frase hasta la letra A, que sería la primera parte de esta enloca séptima, y se refiere a las palabras, tu pequeña rueda. Y entonces ella lo cita así entre comillas, la pequeña rueda es nuestra cadena de esferas. Recuerden que esa es la forma de todo el universo manifestado. Y el cuarto rayo, a que se refiere ya su cuarto rayo, es nuestra madre, nuestra tierra. Y el cuarto rayo es nuestra tierra, como es natural, ella lo reafirma.
la cuarta de la cadena, que ya lo habíamos explicado, ¿no? 3 sutiles, la cuarta más densa, con 3 más sutiles, en orden inverso a las 3 primeras, que fueron de la más sutil a la casi inmediatamente tan densa como nuestra Tierra. Nuestra Tierra cuarta es la más densa, está en el medio, y reascendemos en grados de sutilidad comparativamente parecidos. Recuerden que no hay igualdad en nada. La manifestación no clona nada. Pero el que impulso de las 3 primeras sean de densificarse ya es, como es natural, totalmente el contrario del impulso que nos lleva a reascender a cada vez más sutiles expresiones de la sustancia que encontramos en los 3 globos, en las 3 esferas de reascenso. Y es porque ya allí se lleva el fruto y se va a completar la capacidad de expresarnos en esos niveles de reascenso, como habíamos empezado a aprender a usar esos tipos de sustancia y materia en los 3 pasos, perdón, los 3 pasos de descenso. Es una de aquellas sobre las cuales el aliento cálido, que ella pone entre paréntesis positivo, del sol tiene un efecto directo. Y aquí tenemos una llamada que ella explicativa, donde ella nos dice: las 7 transformaciones fundamentales de los globos o esferas celestes, o más bien la de las partículas de materia que las constituyen. Fíjense, la vida es siempre la misma. La vida es una, no se divide, pero cuando un proceso de manifestación universal, planetaria, solar, la que sea, de todas estas gradaciones de las aparentes diferenciaciones del espacio manifestado, pues lo que va es a propiciar que las conciencias que aprenden a trabajar con esa sustancia, con esa materia, van aprendiendo a las transformaciones de las partículas. La conciencia, la vida en sí misma nunca ni mengua, ni disminuye, ni aumenta, ni comienza. Ella es eterna. Y esas partículas que la vida logoica va, como si dijéramos, modificando del espacio, haciendo surgir del espacio como forma de movimiento, como característica de manifestación de distintas leyes, son las que se van transformando, lo mismo en densidad de sus expresiones más sutiles a las más densas, y aún en las características adicionales que en el arco de reascenso van pudiendo exhibir. Todo eso es lo que de verdad se transforma. Y la vida una lo que hace es, manifestándose en los reinos necesarios para el cumplimiento del plan de evolución de estos sistemas, aprendemos, porque nosotros estamos aprendiendo, somos parte de esa manifestación, aprendemos a poder realizar esas transformaciones y a usarlas como medios de expresión de vida, conciencia, etcétera, características de esas de esos arreglos y de esas combinaciones de partículas que van siendo transformadas en estos globos diferentes, los que sirven para poder descender a niveles de expresión de materia
y por tanto de la vida expresada en esa materia, más densos, hasta nuestros sólidos, líquidos, gaseosos, etcétera, de nuestra actual etapa, y reascender otra vez con toda esa experiencia ganada para ser capaces de algo que todavía no sabemos en detalle, que indudablemente vamos a tener oportunidad de hacer con ese aprendizaje. Entonces, esas características o transformaciones fundamentales de la materia, del espacio, recuerden que el espacio en sí es lo que se llama después materia, su expresión manifestada, se describen en este lenguaje de los antiguos iniciados como sigue. Primera, homogénea. Segunda, airiforme y radiante o gaseosa, después de un guión, es decir, que es lo que nosotros podríamos traducirla en un sentido más cercano a nuestras experiencias. Tercera, coagulosa o nebulosa recuerden que ellos no en la concepción de los científicos que hablan de las nebulosas, aunque hemos dicho cuán cerca estuvieron de acertar los cambios de ese espacio cuando ellos hablan de las nebulosas que dieron origen a los sistemas solares. Pero ya fíjense, el lenguaje más relacionado con el ocultismo, con conceptos más profundos, es homogénea, airiforme y radiante, coagulosa, son como coágulos. Es decir, el sentido de que se van cada vez acercando más a la materia como la conocemos. El primer nivel parece homogéneo, pero ya hay alguna alteración, porque si no, no sería un globo. Airiforme y radiante sería el segundo globo, o gaseosa, el segundo globo. Y ya el tercer globo más cercano a la Tierra, sería el que se comportaría parecido a, no vamos a decir que igual, acuérdense, aparte en la manifestación nada es igual a otra cosa, parecido a las nebulosas de las teorías científicas. La cuarta sería atómica etérea. Y ella nos aclara entre paréntesis, comienzo de movimiento y por lo tanto de diferenciación, de un movimiento apreciable para nosotros, por lo que van a ser nuestros sentidos y nuestras experiencias. Y por tanto, lo que vamos a poder distinguir como diferente, porque lo que es tan sutil, que nada más que un coágulo en la nebulosa, nuestros sentidos no pueden, como éramos, distinguir o aprender a verificar su estado. Pero ya el atómico etéreo, pues allí sí hay un movimiento. Ya ustedes saben cómo los electrones fueron los primeros que se concibieron y se vieron como que se movían, etcétera, y de ahí en adelante todo lo que ha ido descubriendo la física subatómica. El quinto, que ya sería en el primer globo de reascenso, ella lo llama, o el ocultismo lo llama germinal ígnea, y aclara entre paréntesis, diferenciada pero compuesta solo de los gérmenes de los elementos en sus estados primordiales, poseyendo 7 estados. Y aquí viene el célebre centenario, cuando desarrollado por completo en nuestra Tierra. Es decir, todo ello se va a ir desarrollando en el globo más denso, claro. Por eso este globo es definitivo y determinante para las etapas de evolución que nosotros tenemos que ir desarrollando. Pero es la característica entonces que nosotros encontraríamos también en el quinto globo. En el sexto sería otra vez, hasta cierto punto, cuádruple vaporosa.
que sería la tierra futura. Fíjense cómo hay antetipos o prototipos aún de etapas de evolución que van a ser mucho más adelantadas que nuestro nivel de evolución actual. Y esto es interesantísimo de que veamos que ya después de que la Tierra haya evolucionado lo suficiente, va a expresarse mucho más sutilmente que ahora. Porque la necesidad de la materia física, de la materia sólida, líquida, gaseosa, como la conocemos, no va a ser tan necesaria porque ya ella estará en un estado de evolución tan alto que se dice que ya aún el ciclo de su utilización de nuestro planeta y de los cuerpos que habitamos en él ya ha empezado a utilizarse más allá de lo que nosotros concebimos. Y que esto va a seguir porque ya nosotros estamos en el arco de reascenso de nuestra ronda actual. La cuarta ronda, que fue la más sólida, la más densa, y de la cual estamos empezando a salir a través de las razas que han ido más allá, o la raza, que es la quinta, que ha ido más allá de la cuarta, en donde tuvo la tierra y todos sus habitantes y todos sus reinos, la mayor densidad que tenía que alcanzar. Y entonces la séptima ya sería otra vez fría y dependiente, aclara ella, del sol para la vida y la luz. Es decir, que ella misma no tendría suficiente calor, sino que dependería, se hace dependiente del centro de vida y luz de nuestro sistema. Que parece que en estas, vamos a decir, circunstancias actuales de evolución, parece, yo no puedo hacer nada aquí, certeza ya es la que él pone así, porque es del futuro y no sabemos ese futuro exacto, todas sus características. Parece que ahora no es tan dependiente en el sentido total en que lo va a hacer cuando ya haya alcanzado estos estados que serían la séptima ronda, la séptima raza, etcétera. No sabemos detalle, pero sí van a ser los séptimos los que van a tener como dijéramos, de alguna relación con esto que ella está aquí explicando. Y continúa: calcular su edad. Calcular su edad, sin embargo, que es a lo que nos manda el inicio de la loca séptima. Según se dice al discípulo que lo haga en la estancia, es bien difícil. Desde el momento en que no se nos dan las cifras del gran Kalpa y no se nos permite publicar las correspondientes a nuestros pequeños yugas, excepto como la duración aproximada de esto. Es decir, que esto tiene ya un nivel de exactitud que es, privado, que no se ha dado al público, aunque se nos han dado, y ustedes saben que desde Isis Sin Velo, ella lo publica primero en el glosario, después en parte de la obra, del primer mismo capítulo, etcétera. Aquí también ella vuelve a repetir las tradiciones hinduistas y se sabe que en general eso es correcto, pero no en detalles. Y sobre todo los yugas pequeños. Lo que hay son aproximaciones. Recuerden que casi todos estos ciclos, casi todos, no todos en el fondo, ninguno comienza cuando el otro terminó, sino que de acuerdo con su dimensión, cuando el que antecede, porque todo esto nunca hay un primero, siempre hay uno más,
anterior, 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 porque esto es una expresión del movimiento eterno del universo. Y entonces, cualquier ciclo en que estemos, por ejemplo, ahora, su precedente no terminó exacto cuando este exactamente comenzó, sino que hay una superposición. Vamos a decir, la puesta de sol o la noche o la terminación de un ciclo anterior nunca se produce sin que ya el otro haya despertado. Es decir, que aquí se van superponiendo los finales de un ciclo con la terminación del ciclo anterior. Y claro, esa superposición es sus dimensiones son esotéricas y tienen que tener una sabiduría extraordinaria para poder entender la proporción de cada ciclo de yuga o de los mahayuga, los yugas mayores, o de los subciclos dentro de un yuga, etcétera, que los hay también. Todos ellos se superponen y se superponen en razón de su alcance. Los más grandes, los mahakalpas, los mahayugas, etcétera, los mahamambantaras, pues van a ir por encima en totalidad y en capacidad de superposición que los normales o los pequeños o aún los mini que puede haber, es decir, los pequeñísimos. Imagínense quién puede sacar matemáticamente todas estas proporciones que hay entre los grandes y los pequeños y todos se superponen. Así que esto sería casi tan imposible como que nosotros pudiéramos saber cómo embonan toda una serie de órbitas interplanetarias y todo eso, aún en el nivel físico. Recuerden que eso requiere una gran mente, requiere yo creo que ni tan siquiera una gran computadora podría hacer todos estos cálculos y saber y dar una respuesta. Así que no es que no se quiera solo dar, sino lo difícil que es para nuestro estado actual de evolución poderlo nosotros desentrañar, aun cuando tuviéramos todas las cosas exactas. Y entonces vuelve a citar ella, entre comillas, las más antiguas ruedas rodaron durante una eternidad y la mitad de una eternidad. Eso es lo que dice uno de estos fragmentos de estas enseñanzas. Sabemos que por eternidad, y recuerdo porque ella se refirió a eso al inicio de la primera estancia, no de la segunda, donde habla de que ya iba a sonar la hora y que ya había, por tanto, sonado la séptima, culminado o llamado a término la séptima eternidad. Y allí ella habló de estas eternidades. Y también, bueno, en la primera sí, que también dice que el cosmos había dormido una vez más por 7 eternidades. Y claro, la palabra eternidad como eterno total no tendría entonces posibilidad de tener ni una eternidad, ni 2, y mucho menos 7. Y entonces, por eso ella nos recuerda, porque ella lo aclaró al inicio de todas estas estancias, sabemos que por eternidad, y lo pone entre comillas porque no es lo eterno, que ahí sí es lo que se dice así, lo eterno y más nada, pero eternidad se entiende la séptima parte de los 311 billones de 12 ceros, los de el sistema métrico decimal como éramos, se creó o se patentó en Francia, y no la adaptación que en otros países, sobre todo aquí Estados Unidos,
hizo de la palabra billón o del concepto de billón. Un billón en el sistema francés original, como se aprobó, es 1.000.000 de millones. Igual que 1.000.000 es la totalidad de cientos de miles cuando llega al duplo. Es decir, nosotros tenemos, y eso lo hace siempre el sistema métrico decimal, como se planteó en el inicio. Es decir, 10 veces 10 hace 100. 100 veces 100 hace 1.000. Y así se va agregando un cero y son los mismos números de veces. Y entonces 1.000.000 de millones es lo que da 1 billón. Y esto es lo que da aquí. La séptima parte de una eternidad es la séptima parte de 311.040.000 millones de años. O una edad de Brahma. O Brahma. Una edad. Pero, ¿y qué nos dice ella? Entonces preguntando, porque óigame, ya, ¿quién puede concebir con su mente esta edad de Brahma como séptima parte de 311.040.000 millones de años? Y entonces ella nos dice, sabemos también que si tomamos como base las cifras anteriores, tenemos que eliminar ante todo de los 100 años de Brahma, porque los 311.040.000 millones de años es una edad de Brahma completa de 100 años. De esos 100 años tenemos que eliminar 2 años empleados en los sangyas, que es los crepúsculos, es decir, cuando comienza crepúsculo de aurora y el crepúsculo ya nocturno. Sería 1 año para cada uno de ellos. ¿Se dan cuenta? Lo cual los deja reducidos a 98. Es decir, si son 100 años y usted le tiene que restar 2 que representan el amanecer y el anochecer de toda esa edad, la edad completa de Brahma, pues ya usted tiene en vez de 100 años, 98. Pues tenemos que referirlos a la combinación mística de 14 por 7. Es decir, de repetir o multiplicar el 7 14 veces. Pero nosotros no poseemos conocimiento alguno en cuanto al tiempo en que comenzó precisamente la evolución y la formación de nuestra pequeña Tierra. Por lo tanto, es imposible en nuestro estado actual de información calcular su edad a menos que se dé la época de su nacimiento, lo cual hasta la fecha se niegan a hacer los maestros. ¿Por qué es esa cifra imposible de dar? No lo sabemos. Pero eso es lo que ella había recibido de ellos, que ellos no la podían dar. Y si no podemos dar la época del nacimiento, no podemos entonces sacar los cálculos de su etapa de expresión, etcétera, con estos agravantes de que siempre hay que descontar 2 años completos que llevan el amanecer y el anochecer. De todos modos, continúa HPB, debemos tener presente que la ley de analogía, recuerden, analogía es análogo, pero no es igual. Y el grado de analogía y que no llegue a ser igualdad es también una de las cosas que al menos nunca yo creo haber podido recibir algún tipo de información sobre ello.
Quizás se me ha escapado y ella lo da en alguna de sus obras, pero hasta donde recuerdo, nunca lo he podido. Entonces, figúrense. Pero bueno, si pudiéramos tener un grado de analogía, que se aplica lo mismo a los mundos que al hombre, y que así como el uno, abre comillas, ¿no? El uno, que es el logos, es la deidad, lo primero que se manifiesta, se convierte en dos. Recuerden el símbolo del punto que vibra como un, ¿cómo se llama? Como un diámetro horizontal y divide la esfera ya de lo que se va a manifestar en dos. Ese sería lo que se llama en dos deva o ángel. Y el dos se convierte en tres, o el hombre, etcétera. Es decir, el dos establece una relación y ese es el triángulo que simboliza entonces a esta tercera expresión que llevado al nivel universal, recuerden que ya el universo manifestado, pero llevado al nivel de mónada es la humanidad, porque tiene relación, como dijéramos, equilibrada entre su aspecto vida o su espíritu y su expresión en la manifestación, que sería el espacio o la resultante de la modificación de ese espacio, que sería su cuerpo. Y entonces nos mete un etcétera ahí y cierra las comillas. Es decir, que ahí viene todas las subdivisiones del 3 al 7, etcétera, etcétera, todo lo que está tanto en las expresiones vistas desde el lado de la vida como desde el lado de la forma, porque es centenario, pero surge de una trinidad, tanto la vida manifestada, que es el espíritu, el alma, el cuerpo, como la sustancia en que se manifiesta esa vida. ¿Qué sería entonces? Ya las cualidades de esa sustancia o lagunas de la materia. Y entonces dice, bueno, el uno, lo que sería el logo, se convierte en dos y el dos se convierte en tres, o el hombre, que ya porque, bueno, el 12 es también un daiva, un ángel, algo que nosotros no podemos. En él está, como dijéramos, una serie de incógnitas, porque el reino angélico, etcétera, es otra cosa distinta al símbolo que yo creo que ella pone aquí. No sé. Y fíjense que ella lo pone entre comillas y hasta ahora no creo que ella haya explicado más nada de esto. Y entonces, del mismo modo que se nos enseña que los coágulos, o sea, el material para mundos, se convierten en vagabundos, que lo vimos en una de las enlocas anteriores, que son los cometas, que tratan de fijar una órbita para convertirse entonces en un planeta de un sistema planetario, en un globo, que estos se convierten en estrellas. Es decir, esos vagabundos llegan, si tienen luz propia, a convertirse en estrellas. Y las estrellas, los centros de vórtices en nuestro Sol y planetas, en resumen. Es decir, hay las dos posibilidades de que ya sea un sistema completo planetario con su Sol y todos sus planetas. Recuerden que todo esto es, como si dijéramos, una generalidad de analogías. Pero no es identidad, porque no hay identidad ni igualdad entre un cometa, entre una estrella, entre estas expresiones que llamamos Sol y planetas. Hay algunos con luz propia y otros que no. Y esto es una de las, como dijéramos,
de las diferenciaciones que en detalle no se han dado, que yo sepa, en ninguna literatura pública. Y bueno, vamos a ver la parte B, era la que decía, alcanza el cuarto fruto del cuarto sendero del conocimiento que conduce al nirvana y tú comprenderás porque verás. Es decir, si alcanzamos esa estatura de entrar al nirvana o por lo menos de estar en la senda hacia el nirvana, pues podremos entonces comprender. Y entonces ella comenta, existen 4 grados de iniciación mencionados en las obras exotéricas con X. Recuerden, nos está advirtiendo en lo esotérico hay todavía una profundidad mucho mayor, los cuales son respectivamente conocidos en sánscrito como Sotrapanna, Sakridagamin, Anagamin y Arhat. Esta es una terminología hinduista budista. Sotrapanna, casi siempre con alguna que otra variante que he visto de esta palabra, es el que entra ya en la corriente. Sakridagamin es el que tiene nada más que unas pocas o hasta una cantidad específica, no me recuerdo ahora, de encarnaciones por delante. El Anagamin es el que ya está casi que, como era en el umbral, y el Arhat, el que es casi seguro que en esa misma etapa, en esa misma encarnación, pueda entrar al nirvana. Y entonces, estos términos, teniendo las mismas denominaciones en nuestra cuarta ronda, los 4 senderos que conducen al nirvana. Es decir, que la etapa también, pues, no solo identifica esto a un alma que está recorriendo estas etapas del sendero, sino el sendero en sí mismo. Los mismos senderos o las mismas descripciones de lo que hay que recorrer, de lo que hay que hacer, de lo que hay que realizar, de lo que hay que evolucionar, pues están también en estas mismas palabras. Es decir, que esto era sabiduría de la antigüedad y es una de las, el juego de palabras, el conjunto, no juego, sino el conjunto de estas 4 palabras, pues tienen mucho de instructivos en lo que hay que realizar para poder recorrer esos mismos, esas mismas etapas y poder pasar de una a la otra, como es natural. Es decir, el desarrollo de conciencia que hay que hacer, eso es lo que se le llama un sendero. Recuerden que las palabras no las podemos, igual que ninguna de estas cosas las podemos, como si dijéramos, ¿cómo se dice? Antropomorfizar, porque aunque haya seres que encarnan para todo esto, lo que importa aquí es la conciencia, no la forma en que lo haga. Pues igualmente, y esto pasa con los logos, con las divinidades de las religiones, que las han antropomorfizado y no todo es antropomórfico, o más bien vamos a decir, nada es antropomórfico. La forma humana es para la humanidad, no la podemos escribir como perteneciente a reinos superiores, a etapas de evolución superiores al humano. Y entonces son los que conducen a ese nirvana, a ese más allá del reino humano. El Arhat, si bien puede contemplar el pasado, el presente y el futuro, es decir, ya es una conciencia que puede entrar en un nivel de lo eterno es pasado, presente y futuro como duración, como una sola realidad. Porque cuando todavía estamos sujetos, como nosotros en la mente, a pasado, presente y futuro, y nada más que el presente es un instante que se nos escapa constantemente. El pasado recordamos algunas cosas, otras ni las recordamos.
El futuro, nada sabemos de él en general, salvo alguna premonición o algún pronóstico o alguna revelación, pero de todas maneras, el estado de conciencia es instantáneo. Y sin embargo, aquí hay un estado de conciencia que abarca la totalidad. No, como dijéramos, en sí contempla el pasado, ni en sí contempla el futuro. Es que la duración se abre ya como un estado propio de la conciencia del ser. Si bien puede contemplar el pasado, el presente y el futuro, no es todavía lo más alto, no es todavía el más alto iniciado. Es decir, su calidad de conciencia ya está en esa capacidad de ir más allá de los tres tiempos que conocemos en nuestra ignorancia actual. Y sin embargo, no es el autorrealizado, le queda un salto, y un salto verdaderamente extraordinario. Pues el adepto mismo, el candidato iniciado, y vean cómo lo enfatiza, 3 grados superiores más le quedan para conquistar al arahat que quiera alcanzar la cúspide de la escala del aratado. Hay quienes lo han alcanzado aún en esta nuestra quinta raza, pero las facultades necesarias para lograr estos grados más elevados tan solo se encontrarán plenamente desarrollados en el tipo general de las Z, al final de esta raza raíz, y en las sexta y séptima. Vamos a dejarlo aquí porque ya, déjame ver si no, es más largo, no quiero correr, y esto es mejor si acaso hasta coger algunas cosas el próximo domingo, que será el último ya de noviembre 28. 162 y 122. Después del punto y seguido del tercer renglón. Ahí tomaremos el hilo otra vez, si Dios quiere. Oh poderes del amor, os prometemos nuestra fidelidad, sabiendo que solo el amor puede redimir al mundo. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que se esfuerzan por serviros. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que están soportando sufrimiento, para que puedan descubrir en su interno vuestro amor aún en medio de su angustia. Vuestra bendición invocamos sobre todos aquellos que están infligiendo sufrimiento, para que en medio de su error puedan volver sus ojos de nuevo a vosotros y serviros. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Dime, Ernesto. Así, hermano, esta última parte estuvo bien interesante cuando habla sobre los 4 frutos, y que son estos que sotraparna, que entran en la corriente. Hermano, ¿cómo se hace? ¿Qué consejo? ¿Cómo se haría para uno entrar a esa corriente, hermano? ¿Con qué consejos usted daría? Bueno, lo primero que hay para de verdad poder ni tan siquiera acercarse a algo de eso es desearlo, porque el deseo está en contra de todo progreso verdadero interno. Lo que nos podemos es preparar, no por prepararnos nosotros para obtener algo, sino nosotros darnos cuenta del extremo sufrimiento e ignorancia de todo el género humano, que es parte de nuestra vida, porque nuestra vida abarca aún los demás reinos, y determinarnos a eliminar de nosotros mismos todo lo que pueda contribuir al dolor, no solo humano, sino de los demás reinos,
pero por amor, por compasión y tratar nada más de hacerlo en nombre de lo más interno de la vida de cada uno. En la misma religión cristiana, en lo que se atribuye a Jesús, ¿qué dijo él? Buscad el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás os será dado por añadidura. El hombre que quiere algo para sí, ese mismo egoísmo le impide que ese algo sea positivo. El ser humano, mientras desea cosas, sí, puede quizás hacerse rico, puede hacerse ducho en muchas cosas de la vida material, pero la verdadera espiritualidad no la podemos tomar. Mientras que querramos ser algo, vamos a hacer nada. Nada más que se le da sentido a la vida cuando uno es capaz de hacer el bien a todos por el bien mismo. Y eso lo purifica a uno de todo, porque el bien te abre los ojos de lo que es verdaderamente bueno. Y el ser lo que se va despojando de todas sus limitaciones, de todos sus errores. Y solo esa determinación de servir, de amar, que se hace una necesidad en el ser, es lo que abre internamente estas puertas. Porque estas puertas no se abren por ambición, por esfuerzo externo y mucho menos mental, mucho menos físico. Se abren solitas al advenimiento del estado de conciencia de unidad, de amor y a la verdadera pureza. Por eso esto es algo que no sabemos cómo va a ser, pero que se abre y te lo vuelvo a repetir, si buscas el reino de Dios, es decir, lo divino en ti mismo, conocerte a ti mismo como ser divino, para poder ser útil y no hacer daño, enseguida se abre y tú mismo empiezas a comprender o a realizar, porque se deja de comprender con la mente, y se realiza el misterio de que el conocimiento de uno mismo es la vida total, porque nadie está separado. Pero mientras estamos con nuestros cuerpos queriendo hacer algo con nuestra mente, con nuestra voluntad, que no es voluntad, que es deseo, estamos incapaces de poder cambiar. A la vez que te encuentres contigo mismo, te has encontrado con el universo total y eres ese universo y no te has dado cuenta de cómo entraste al sendero, de cómo lo has ido recorriendo, porque tu vista ha estado fija en lo que es como vida total. Quizás esto nos parezca un abracadabra en el estado actual de nuestra ignorancia, pero esa es la verdadera esencia de todo lo que han tratado de que un ser humano salga de su ignorancia, que lo haga porque de verdad se dé cuenta de que la vida es una y tiene que conocer esa vida dentro de sí para identificarla entonces, no solo en la totalidad, sino verse liberado de todo lo que hoy no conoce. Porque lo que no conocemos es nuestra esencia de ser. Lo que por los sentidos y las relaciones externas conocemos pertenece a los cuerpos. Y donde nos sentimos es en nuestros cuerpos. Entonces, el ser humano tiene que trascender ese conocimiento de sus vehículos, porque solamente en el centro de sus propios vehículos va a encontrar su realidad de vida. Esto por eso no tiene las respuestas que la mayoría de nosotros en nuestro nivel intelectual actual creemos. Cuando hemos empezado a estudiar estas cosas, todos hemos tenido esa inquietud que tú me estás planteando. Pero mientras más perseveramos en tratar de descubrirlo, nos damos cuenta que lo único que tenemos que descubrir es quién soy, de dónde vengo, a dónde voy.
Esa es una de las cosas que están en el final de una pequeña, gran obra, porque todo lo que él escribió fue pequeñito, menos Fundamento de Teosofía, que fue el señor Guinarayadas. Y él escribió otro mucho más chiquitico, como otros dedicados a los niños, sobre todo. Si nos volvemos como niños y entramos en la inocencia de la niñez, nos conocemos a nosotros mismos, porque nosotros somos la vida inocente. La vida que no culpa, la vida que no se hace culpable, la vida que no hace ninguna cosa errónea. Y por eso él dedicó tanto a los niños muchas de estas cosas. Pero él también tuvo un libro que se llama Cómo conocer, cómo descubrir o cómo recordar. Perdonen que no me acordaba la palabra. Cómo recordar nuestras vidas pasadas. Y lo que nos va llevando a que nos damos cuenta que si estamos mirando para atrás a nuestras limitaciones, que son más grandes mientras más atrás tú vayas, nunca te encuentras a ti mismo. Y que cuando te encuentras a ti mismo, tú eres todas las vidas de todos los seres y de todo, porque eres la vida una. Esto es lo que tenemos que perseverar. Conocernos a nosotros mismos, no hacer daño, no pensar mal, no hablar mal. Las 12 puntos que les he mandado a algunos junto con los pensamientos de los maestros y lo que escoge el hermano de Barcelona, Joan Lop, en los envíos diarios que hace, para que tengamos inspiración, para que tengamos formas nuevas de encontrarnos con nosotros mismos. Y les mandé estos 12 pasos o 12 prácticas de el fundador de Crotona, de Alfredo P. Warrington. Y les digo, si lográramos esos 12 internos pasos, si lográramos de verdad de realizarlos bien hacia adentro de nosotros mismos, allí estaría la respuesta de la pregunta que me acabas de hacer. ¿Algo más? Yo, Gaspar. Dime, Emilce, sí, dime, Emilce. Pero a lo mejor, bueno, yo soy muy, tengo muchos defectos, no sé qué palabra ponerle. Todo, no, olvídate, mira, olvídate de eso, no. Bueno, todos nosotros todavía estamos en la vida material, dime. Bueno, pero No usted dijo que el trabajo no sirve, pero yo tengo que hacer un esfuerzo para estudiar, para comprender y para poder cambiar, porque si yo me quedo quieta en mí, no, nunca voy a progresar. O sea, yo tengo que hacer un movimiento, una dedicación o sentir lo que me dice el corazón, porque al cambiar yo puedo, según lo que dicen, irradiamos un poco el cambio en el mundo. Mira, todo está en las palabras que usemos. Tú estás usando unas palabras que parecen distintas a lo que yo dije. Pero si de verdad tú te das cuenta que lo fundamental está en poder aliviar a los demás, te vas a descubrir cómo te alivias a ti misma, porque los demás son tú misma. Sí. El estar detrás de libros y de esto y de lo otro, o de lo que otro diga, no es lo más fundamental, aunque es parte de la labor. Tú me ves a mí entrar a casi todo lo que puedo, aunque no tenga tiempo suficiente para entrar a todo. Y lo hago porque vibro con un grupo de personas que están en ese momento tratando de descubrir unidos qué es esa vida que es la realidad de todos nosotros. Y eso tiene que empezar por solidaridad. No por escucharnos a nosotros mismos, no por buscar el libro que me interesa, sino por cooperar con la búsqueda de la verdad de todos. Indudablemente que no sabemos la verdad porque la verdad es la expresión consciente de la realidad. Realidad y verdad son dos caras de la misma moneda. Y entonces,
Claro que tenemos que estar haciendo algo por los demás, vibrando al unísono con esta común búsqueda de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Y eso, pero no que lo hagas para ti, no que tú lo hagas buscando lo que no crees no saber, no. ¿Qué puedo aportar cuando se está pensando en las leyes del universo, en nosotros mismos como totalidad? Y entrar en esa búsqueda junto con todos, porque nadie busca aparte, todos buscamos en unidad del todo. Pero no lo sabemos, no lo sabemos. Entonces el sentido de hermandad, mientras estamos en cuerpos separados y no hemos alcanzado la conciencia total de nuestro verdadero ser, claro que entonces provoca toda una serie de búsquedas y de uniones de esa búsqueda, pero en realidad no tenemos ni que buscar en nada afuera. En una unión como esta de un grupo que de verdad va generando primero sentido de afinidad, de amor, de servicio mutuo, ahí se va generando una corriente, una atmósfera, un río interno de aporte. Y mientras más tú le des a ese río, más vamos a crecer todos, a acercarnos todos a esa realización de esa unidad de toda la vida. Lo que sí tenemos que quitarnos el egoísmo. Yo no lo hago por mí. Uno tiene que, ¿en qué forma puedo servir al que está en oscura, al que está a tientas? Y conociendo las leyes, por ejemplo, Por eso, esas leyes que me llevan por el esas buen leyes, camino, tú descubres que para son no herir, para no, o sea, no hacer un mal paso, para no herir un animal, el Gaia, la vida, claro, pero conocer, correcto. porque por ahí, ¿cómo se dice? Por ignorancia podemos cometer algunas cosas, en cambio, ser más responsable de lo que estoy haciendo. Y en Con ese más estado de conciencia. sabiduría, todos vamos uniéndonos cada vez más. Y en un momento dado, la autorrealización es de todos, de la unidad de la vida toda. Eso puede dar un vuelco, que eso es lo que decía, sobre todo Krishna allí. Cada ser humano es el mundo entero. Y es la felicidad. Y entra eso en un estado de ananda. Porque uno es como que, no sé, inexplicable. Claro, las palabras no son. Sí, Gaspar, pero en el sentido que está hablando Emilce, en el punto Sí. número 8, nos dice que buscar una común comprensión cuando surjan diferencias. Claro. Cuando hay una diferencia de opinión, lo que hay es que buscar la comprensión y que la armonía no se rompa porque tu opinión sea distinta de la mía, sino que nos pongamos, tú crees que puedes ayudar en una forma y yo creo que en otra. Bueno, vamos a unar las dos formas. Es la comprensión. Una armónica comprensión de que si la intención es buena para todos, va a redundar en bien de todos. Isabel, dime, mija. Sí, bueno, yo quería comentar que me ha resultado muy sugerente esta Shloka 7, porque ella cuando dice el cuarto rayo, que es nuestra madre, la madre tierra, a mí me ha sugerido nuestra relación con las jerarquías y también con los planetas sagrados. Y entonces esto lo vives en el corazón, porque si es así, o si no, yo lo he vivido así, es que resulta que es la expresión,
o la vivencia de la unidad. Es un estado de reverencia hacia todo este tejido creativo, ¿no? Claro, De claro. solidaridad con todo. O sea, no sé si se refería a eso también, a nuestras jerarquías, digamos que nosotros como dependientes del sistema solar, ¿no? Cada acercamiento a esta realidad total de la vida, que es el centro, es uno mismo. Tiene su centro en todas partes. No hay 2 centros ni 3 centros. Pues es eso, que se sienten todos y todos dan un paso hacia esa, como dijéramos, realización, que es como se le llama en el adictado. Adelante, Ángela, dime, mija. Muy buenas, hermano. Ante todo, gracias por la enseñanza, muy buena. Hermano, yo pienso que el conocimiento intelectual es necesario. Bueno, esa es mi opinión. Pero a la vez, si yo no entrego ese conocimiento intelectual al servicio de otras personas, o si yo me quedo solo allí y no hago ese trabajo interno de amor, de servicio y de, digamos, la meditación. Cuando yo medito o cuando trato de meditar, yo estoy enviando al universo una energía espiritual, pienso yo, y puede llegarle a muchas personas. Entonces, hay que unificar, creo yo, lo interno, lo espiritual, con lo material, o sea, con el conocimiento que, por ejemplo, recibimos en todos los libros. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Si no hago ese trabajo interno, pues me quedo solo en lo material. Es una integración, claro, hija. Estoy bien, Claro. ¿o No no? puede haber, no hay ni dentro ni fuera, no hay ni arriba ni abajo, no hay ni lo mío ni lo tuyo. Es cómo podemos hacer que todo eso siempre lo realicemos en búsqueda o en el despertamiento a nuestra unidad, que es el todo. Claro. Ahora, que tú en un momento, a una hora determinada o en un momento determinado hago un énfasis en algo, pero esto tiene que ser siempre integral. Integral. Claro. ¿Algo más tú querías, Emilce? ¿O es que se quedó la manito levantada? No, perdón, me quedó la no. mano levantada. Ok, Muchísimas bien. gracias. Yo la mano Entonces, levantada, la bueno, mía también, ¿verdad? no, sí, no, por eso, pero bueno, yo sabía contigo. Vamos entonces a terminar, que los hermanos de España, precisamente Isabel es una de ellas, es muy tarde, Sí. y cualquiera, como siempre les digo, pueden durante la semana escribirme a la dirección de nuestro correo y con mucho gusto contestaríamos. Así que vamos a parar ya la grabación. Hermano Gaspar, ya puse en el chat la invitación para la oración de sanación de hoy. Gracias. Sí, los que puedan en 2 horas. En una hora, Gaspar. En 1 hora, perdón. Es que yo siempre ya se me hace tan tarde. En 1 hora tenemos los que tienen el enlace, pues pueden entrar para hacer bien precisamente a los que están enfermos. Bueno, Ay, no, pues ¿dónde buenas está? noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hace llovido Gracias. oculta. Gracias a todos. Adiós, Gracias, María Gaspar. Jesús. No vamos a cerrar Adiós, con vida Isabel. oculta. Adiós.